Hola, muy buenas tardes amigos, mi nombre es Roberto de Olazábal y nos encontramos otra vez en su programa Libro Abierto. Esta tarde nos acompaña el escritor Marco Antonio Panduro González, autor de Apuntes Perdidos. Tu última obra publicada, ¿verdad, Marco? Hola Robert. Buenas noches. Bueno, primero gracias por la invitación. Sí, es la segunda obra, si bien hay una tercera que está por publicarse, pero bueno, vamos a hablar de lo existente, ¿no? Entonces, este libro, Apuntes Perdidos, es, digamos, lo que estamos un poquito aquí para hablar, ¿no? Para básicamente comentar el libro, qué contiene, qué hay dentro, ¿no? Sí. Este libro, Apuntes Perdidos, describes más bien la ciudad de Iquitos, ¿no? En un lenguaje bastante coloquial, digamos, ¿no? Ajá. Usando palabras de esa región. Me gustó mucho porque sentí que caminaba por las calles de Iquitos y de sus personajes también. Okay. Este tipo de narrativa realista, ¿cuáles han sido los autores que han influido en ti? Es una buena pregunta y es una pregunta también amplia, creo. Porque incluso hay cosas que pueden ser posteriores. Yo me reunía con un amigo inglés, amiguitos, y había tenido oportunidad de leer el libro. Entonces, y él me decía, me hablaba de Guy Debord, ¿no? La sociedad del espectáculo. Yo posteriormente, y lo confieso, lo leí después de haber escrito el libro. Pero entonces él había encontrado una semejanza, porque en el libro dice, siempre es tener, en pocas palabras, una parte donde el narrador se cuestiona, ¿no? Siempre tengo, he tenido, nunca un ser, nunca un soy. Guy Debord dice eso, pero a mí, digamos, él dice, pero no solo es eso, no solo es que solo importa ahora tener, ya no somos, sino lo que importa también es parecer. Entonces, faltó, digamos, no es porque haya estado en obligación de poner en el mundo de las apariencias. Entonces, sobre la pregunta, ¿quiénes me han influenciado? A veces, hoy día justamente conversaba con alguien y a veces uno puede poner un autor y decir, bueno, yo creo que tengo una influencia de Faulkner, y uno lee y no encuentra nada de Faulkner, ¿no? Entonces, una cosa así. Pero creo que ha sido una especie de amalgama, ¿no? De trabajar un poco el lenguaje. El lenguaje desde el punto de vista, por un lado, a mi parecer, un poco poético, que a veces se va por la rama, que comienza por aquí, termina por allá, sin un plan establecido. Pero por otro lado también está el componente que tú dices, ¿no? Ciertas voces, ciertas locuciones expresivas de Iquitos, ¿no? La forma en algunas expresiones de Iquitos están ahí, y es porque creo que el castellano de Iquitos o el castellano iquitense de alguna manera es muy musical, más allá de que haya el estereotipo, el cliché de que se habla cantando ahí, etcétera. Más allá del acento, sino hay una cierta musicalidad en las palabras que están nutridas por las diferentes lenguas amazónicas, también un poco por el Brasil, por el portugués. Por ejemplo, si bien no está el término cabacinha, nosotros usamos en Iquitos cabacinha, los globos de agua, ¿no? Y cabacinha, bueno, se usa en Brasil. Las frutas, marasá es un término que se usa en Brasil, pero es de origen nativo de una lengua originaria, ¿no? Entonces yo creo que hay un componente de nuestra musicalidad para hablar, y también una especie de sincretismo de la que la mayoría somos inconscientes, de la nutrición de diferentes partes, lenguas, ¿no? Y de ahí, bueno, hay eso, ¿no? ¿Y algún escritor local que podría recomendarnos de Iquitos? Un escritor iquitense, sí. De
Iquitos. A ver, sí, a veces es mejor hablar de los demás que de uno, ¿no? Creo que antes hay alguien que también trabajó bastante sobre eso, pero creo que en estos momentos, en tiempos donde se lee poco y donde a veces es más, como dicen por ahí, una condición de que un libro tiene que tener entretenimiento, condición sine qua non, creo que César Calvo, de Arauco, pintor, en algún momento escribió Paiche. Y si bien Paiche es una novela que habla sobre una comunidad que se llama Paiche, donde la gente llega, se reúne a crear una comunidad para vivir en la dureza de la selva, cosechar, cazar, etcétera, una suerte de armonía con la naturaleza, ¿no? Y ahí están reflejados los males de hasta ahora del extractivismo en la Amazonía. Pero, por ejemplo, que a un momento es casi ininteligible porque imita la forma de hablar digamos, del poblador ribereño, ¿no? Y hay, sí, hay un trabajo bastante dedicado a ello, ¿no? Por ahí dicen que puede ser una novela fallida, yo no la creo, yo no creo, si no sé, simplemente es de otro tiempo, fue escrita más o menos en 1942, pero creo que su vigencia sobre los males de la Amazonía, ya no de Iquitos, porque este libro, Apuntes Perdidos, básicamente habla de Iquitos como ciudad, porque creo que hay una diferencia entre cómo poco a poco la literatura en la Amazonía ha ido evolucionando, o en todo caso ha ido avanzando, no sé si en el sentido positivo o negativo, pero creo que Iquitos, los espacios urbanos comienzan a tomar presencia a partir, creo que de los 90, me parece. Entonces ya no es tanto un poquito los alrededores de la selva, ya no es tanto un poquito los ríos, la ribera, las comunidades, sino también hay actores dentro de la ciudad. Hay una urbe en medio de la selva y ahí hay vida, con sus males, con sus pecados, con sus miserias, con sus riquezas, con todo eso, ¿no? ¿Por qué recomendarías la lectura de Apuntes Perdidos? Yo creo que por el uso del lenguaje, primero. Creo que porque también, a decir de Marco Martos, el libro un poquito rebasa, no se centra en los límites del cuento en sentido estricto de los relatos, sino tiene una línea difusoria bastante mixta entre un relato, algo de algo poético. Los finales no son finales cerrados, sino más bien son finales abiertos. Es al mismo tiempo un libro de viaje, un diario perdido, incompleto, ¿no? O retazos y la propuesta creo que es en cierta manera innovadora. Hay un artificio que evidentemente no es nuevo, pero creo que funciona bastante bien en el libro, porque alguien encuentra una serie de cuartillas, de papeles, en una gaveta, un migrante, y decide publicarlos como suyos, ¿no? Entonces, de ahí se explica por qué se llama Apuntes Perdidos, porque son unos apuntes que alguien los encuentra en una habitación que le renta y a partir de eso, pues, el autor apócrifo se atreve a publicar eso, ¿no? Uh-huh. Has estado, una vez publicada tu obra, has estado aquí en Lima, más o menos, sí, ¿no? ¿Y dónde escribes más? ¿Dónde te sientes más creativo? ¿Aquí en Lima o en Iquitos? Es una buena pregunta. No, a ver, yo creo que la energía está normalmente en Iquitos. Es más, básicamente el libro yo lo compuse en forma muy amplia, borrador en Iquitos, un año.
En la pandemia, en esos meses de encierro, ya en invierno, hago las correcciones finales. Este año, como dices tú, bueno, yo de ahí he vuelto, pero este año he estado acá en Lima. Y el invierno, pues sí, te invita a una abstracción más íntima, ¿no? Más café, más silencio. Pero uno, en esencia, creo que se nutre de la energía iquiteña, sin tampoco llegar a esos tintes regionalistas, ni patrioteros, ni nada de eso, ¿no? ¿No? Pero creo que Iquitos tiene una energía bastante especial, bastante exponenciada. Y uno, bueno, creo que nuestro mundo narrativo parte de ahí, sí que necesariamente se tenga que quedar ahí, ¿no? ¿Esta obra que está próxima a publicarse, la has escrito acá en Lima? Sí, es correcto. El próximo libro, solo diré el título, se llama Los amantes de mi abuelo. Lo he escrito acá justamente en este proceso de tener una idea de un libro y al final, bueno, terminando sacando otro libro, ¿no? O sea, bueno, yo creo que ese es un buen indicio, ¿no? El hecho de tener una idea fija, de no tener una idea fija, o en todo caso, tener la idea fija, pero de ahí te das cuenta que terminas en el otro lado de la calle, al final del proceso, ¿no? Yo no tenía idea que podía haber escrito el último libro en febrero del año pasado. Entre enero del año y febrero del año pasado comencé, digamos, mi proceso creador de un nuevo libro, proceso de escritura, pero con el correr de los meses pues terminó en otro proyecto, ¿no? Así que... ¿Y te ha pasado a menudo que inicias y como que la historia te va llevando por otros rumbos? No sé si a menudo, pero lo que sí creo bastante lo que dice García Márquez, ¿no? Que uno tiene que poner el título al final de la obra, ¿no? Porque si uno le pone título a algo que ni siquiera ha comenzado a escribir, es como, no sé, imaginar algo, ¿no? Construir un castillo en los aires, ¿no? Creo que más estoy dado a que el proceso mismo nos vaya invitando a saber hacia dónde nos lleva, ¿no? Evidentemente hay una idea amplia, ¿no? Uh-huh. Grosso modo, una intuición, ¿no? Una luz en el camino, que creo que uno es el camino, ¿no? Pero es posible, como también es posible, que eso termine tal como uno lo ha preconcebido. Pero creo que normalmente lo preconcebido no queda como tal, ¿no? Así. Y Las amantes de mi abuelo también van a tener un estilo narrativo como Apuntes perdidos, o sea, va a ser un poco poético también. Sí, es Los amantes. Los amantes. Los amantes. Sí, Los amantes de mi abuelo. Ahí, bueno, en todo caso ya se entera. Quizás no es tan explícito como se cree el título, pero sí, componen una serie de cuentos. Los personajes son básicamente iquiteños. Como me decía un amigo, son perdedores. Y eso me gusta, ¿no? O sea, son perdedores y perdedoras también, porque también hay personajes femeninos, ¿no? De bajo fondo. Creo que el más cuentístico, pero también creo que el libro carga también una mirada social, porque Apuntes Perdidos es un libro que tiene una mirada social. Evidentemente lo literario, digamos, tiene la supremacía, ¿no? Es literatura, pero también evidentemente como la literatura hay una mirada también social. Y esa mirada social también está en el libro próximo a publicarse, que se llama Los amantes de mi abuelo.
Algunos quizás un toque un poco más ligero, ¿no? Pero hay la mirada social en definitiva, porque yo creo que en un escritor debe haber un engagement político, un compromiso político, no necesariamente desde el partidarismo, ¿no? Sino de político social, ¿no? De desnudar algunas cosas que probablemente están ahí, ¿no? Pero, alguien una vez escuché decir que la literatura contaba todo lo que sabíamos, pero que nadie quería decir, ¿no? O todo lo que veíamos, pero que nadie quería decir. ¿Qué cosas has visto? Digamos, por ejemplo, pues es algo tan evidente como, digamos, una muchacha que es prostituta de poca edad y que sale a trabajar, obviamente, dejando un niño de muy poco, un bebé, ¿no? De meses, está ahí circundante en la vida real, en este caso, digamos, en el centro, en la zona turística de Iquitos, ¿no? Donde llegan los turistas del extranjero, donde llegan los turistas también nacionales, donde hay bares, donde la gente toma en las afueras. La noche, ¿no? ¿Dónde está la noche? Entonces, eso que está ahí, que lo vemos cotidianamente, pero que creo que bien vale la pena detenerse un poquito, ¿no? Para observarlo. Pero en este caso hablamos de la Constitución, ¿no? ¿Y qué otra cosa, ¿no? Que se pueda solucionar desde el tema político? Claro, ahora, yo no, obviamente, un escritor creo que no ofrece soluciones, solo ofrece reflexiones. Y tampoco consejos, al menos yo no, para eso están los políticos. Bueno, los políticos tienen que escuchar, y tienen que escuchar a los que más o menos tienen algo que decir. Ahí está el rol, la solución, las medidas, están los políticos, los tecnócratas. Creo que la labor del artista en general, del pintor, del escritor, está en mostrar puntos ciegos, ¿no? O puntos velados, ¿no? Y que inviten un poco a la discusión, ¿no? Es como poner ahí en el tapete, ¿no? O sobre la mesa, que está ahí, ¿no? Por ejemplo, los personajes normalmente que uno escribe son personajes marginales, son personajes que viven en Belén, el barrio inundable de Iquitos, ¿no? Son gente que ha tenido y que pues la vorágine los pasó por encima, ¿no? Y sí, es un mundo que normalmente es evidente, ¿no? También está la falsa pompa, la imagen, ¿no? La imagen que se quiere dar del hombre, digamos, ¿cómo se dice? El hombre grandilocuente, ¿no? Del soberbio. Mi propósito, en todo caso, es ir retratando como una suerte de mosaico las diferentes capas. ¿Tiene fecha de presentación ya el libro? Todavía no estamos en condiciones, pero creo que entre abril o mayo ya vamos a tener el libro. Hay un par de mesecillos. Qué bueno, va a ser un gusto tener esa obra acá también en Casa Tomada y te invitamos ya a presentarlo, si estás pensando en presentarlo en Lima, en hacerlo aquí en nuestros establecimientos. Claro, sí, de hecho que sí. No, gracias Marco por haber estado con nosotros en el programa y muchos éxitos con tu próxima obra. Muchas gracias a ti, Robert, por la oportunidad y bueno, vamos a ver cómo nos va con el otro libro. Okay.